Amor. Fe. Esperanza. Orden. Perseverancia. Dios de milagros, amor, sanidad, salvación incomparable. Eres tú. Bueno, bienvenidos todos, amén. Dios les bendice. Amén, gracias. Dios les bendice, hermano. Bienvenido a este lugar. Y al joven también atrás, bienvenido a este lugar. En el nombre de Jesús. Damos gracias al Señor, amén. ¿Todos tenemos Biblia? ¿Tienen todos Biblia? Ok, saquemos nuestras Biblias y oremos al Señor. Padre, gracias te damos por este maravilloso tiempo. Gracias porque tú eres fiel y verdadero y porque tus misericordias permanecen para siempre, Señor. Amén. Hoy, Padre de la gloria, nos disponemos a estudiar tu bendita palabra, entendiendo lo que dice ella de sí misma, que es útil para enseñar, para instruir, para corregir. Gracias te damos por tu bendita palabra. Gracias, amado Señor. Hoy declaramos, como dice el salmista, que tu palabra es miel a nuestro paladar, que tu palabra es martillo que golpea, Señor, y rompe la dureza del corazón, que tu palabra es lámpara que alumbra nuestro caminar. Señor, hoy te bendecimos, te damos a ti el honor, la gloria, el poder y el señorío. Gracias, amado Señor, por este maravilloso tiempo. Hoy te damos a ti la gloria y el honor por los siglos de los siglos. Amén y amén. Bueno, estamos estudiando los 7 gran yo soy en el Evangelio de Juan. Amén. Ya hemos estudiado 5. Hemos estudiado que Jesús es el pan de vida, que Él es la luz del mundo, que Él es la puerta de las ovejas, que Él es el buen pastor, que Él es la resurrección y la vida. Y hoy vamos a estudiar que Él es el camino, la verdad y la vida. Vamos entonces en ese propósito a leer Juan capítulo 14. Juan capítulo 14. Juan capítulo 14. Y vamos a leer desde el verso 1. Amén. Juan 14 y vamos a ir hasta el verso 13. Juan 14, 1 al 13. Dice la palabra. La leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me voy y os preparo lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocierais, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora lo conocéis y lo habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que vive en mí, Él hace las obras.
Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él también las hará. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Todo lo que pidas al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pedís en mi nombre, yo lo haré. Poderoso mensaje, ¿no? Poderosa porción. Ahora, vamos a estudiar y nos vamos a centrar solamente en esta declaración de yo soy el camino, la verdad y la vida. Y vamos a mirar qué es eso del camino, qué es eso de que Él dice que es la verdad y que es la vida. Pero a manera de introducción, miremos que en el verso 1, no se distraigan, miremos que en el verso 1 dice, no se turbe vuestro corazón. Ahora, ¿a quién le estaba hablando aquí Jesús? A los discípulos, ¿cierto? Ahora, note que ellos están turbados, porque Él les dice, no se turben. Quiere decir de que Él vio en ellos preocupación, ansiedad, angustia. Ahora la pregunta es, ¿por qué? Y esto está concatenado con el capítulo 13. Si usted mira el capítulo 13, ahí se hacen varios anuncios. El primero, en el verso 21, usted debe tener un título que dice, Jesús anuncia la traición de Judas. O sea, Jesús anuncia que uno de sus discípulos lo va a traicionar. Y eso genera turbación, angustia en ellos. En el verso 31 hay un título que dice el nuevo mandamiento, pero si tú lo lees, ahí en el versos 31 al 33, Él anuncia una vez más que va a morir. O sea, no solamente dice que alguien lo va a traicionar, también dice que Él va a morir. Y luego les da otro anuncio, que Pedro lo va a negar. Por esa razón, note lo que dice allí en el verso 36, Jesús anuncia la negación de Pedro. Por esa razón, los discípulos en ese momento estaban turbados. Pero nota la manera en que Jesús los consuela, con un gran anuncio, que si hoy tú estás turbado por alguna circunstancia, por alguna situación, llámese como se llame, la situación que sea, mira el consuelo tan hermoso que hay aquí. Dice, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en mí, en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me voy y os preparo lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Aquí Jesús introduce por primera vez el rapto de la iglesia. Y lo hace como un anuncio para consolar, para disipar, para amenguar la tristeza, la congoja o quizás el desespero en que se encontraban los discípulos por los anuncios anteriores. Y eso hoy también nos puede dar a nosotros tranquilidad, paz en medio de las circunstancias adversas que hoy puedan estar pasando cada uno de ustedes. Llámese economía, llámese relaciones interpersonales, llámese situación física o de salud en alguna circunstancia. El consuelo es que en este mundo vamos a tener aflicción, pero Dios ha prometido y Él ha declarado que Él ha vencido al mundo. Y que Él va a venir por nosotros. Amén. Y que vamos a estar toda una eternidad con Él. Por tanto, podemos decir, como también dice otra porción de la palabra, que los sufrimientos o las circunstancias adversas que hoy vivimos no se comparan con la gloria venidera que tendremos con Él. Amén. Así que esto nos debe animar a nosotros. Él está preparando un lugar para nosotros. Y Él ha prometido que vendrá y nos tomará. Amén. Y nos llevará con Él para que donde Él esté,
nosotros también estemos. Nuestro Dios es bueno. Amén. Amén. Nuestro Dios es maravillosamente bueno. Amén. Ahora, en el verso 4, dice en el verso 4, ¿estamos ahí? Dice, y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Ahora, Jesús aquí no solamente se muestra como un camino, sino como el camino. Quiere decir que no hay otro camino distinto, sino que Él y únicamente Él es el camino que nos conduce al Padre. Amén. Amén. Y eso también nos debe traer consuelo, porque si hoy tú estás en Cristo, eso te da la seguridad que tú estás caminando hacia el Padre. Amén. Amén. Y eso es maravilloso, porque solo a través de Jesús es que el hombre puede tener comunión con el Padre. Amén. Amén. Jesús no enseña aquí simplemente que Él es el camino, que Él es un camino. Él dice, yo soy el camino. Amén. Otras personas hoy están basando su fe en otro tipo de circunstancias. Hoy las personas están confiando en sus propias obras. Pero nosotros entendemos que nada de eso sirve, que lo único que sirve es estar en Cristo y depositar toda nuestra confianza en Él. Amén. Aleluya. Miremos lo que dice en Marcos capítulo 12. Porque Jesús enseñó acerca del camino, ¿verdad? Pero Él es más que un maestro. Y mira lo que dice en Marcos, en el capítulo 12, en el verso 14. Dice allí, viniendo a ellos, le dijeron, Maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad, escucha esto, enseñas el camino de Dios. Y luego le hacen una pregunta, ¿es lícito dar tributo al César o no? ¿Daremos o no daremos? Ahora, lo que yo quiero mostrarle aquí es que los fariseos tenían una revelación limitada acerca de quién era Jesús. Y ellos lo veían simple y llanamente como un maestro, por eso lo llaman maestro. Y reconocían que ese como maestro enseñaba el camino a Dios. Pero Jesús nos está diciendo en Juan capítulo 14 que Él es más que un maestro que enseña el camino a Dios, que es Él el verdadero camino. Amén. Y nosotros necesitamos tener una revelación exacta, perfecta, diáfana de quién es Jesús. Jesús no es solamente un maestro, Jesús es más que un maestro. Amén. Jesús es el Dios hecho hombre, que nos revela quién es Dios y que nos lleva a Dios. Amén. Pero miremos otro texto en Lucas, hablando de esto mismo, que Él enseña el camino. Lucas en el capítulo 20, en el verso 21. 20-21. Le preguntaron diciendo, Maestro, nota que aquí en estos dos versos que he leído, siempre lo llaman como Maestro. Dice, sabemos que dices y enseñas rectamente, y que no haces acepción de personas, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. Ahora, ellos tenían una limitante, y es que veían a Jesús solamente como un maestro que enseñaba cómo podíamos llegar a Dios. Y hoy muchas personas tienen a Jesús de esa manera, pero Él ya se había revelado como el camino. Él ya se había revelado como el Mesías que había venido. Mas el velo que tenían en su mente no les permitía evidenciarlo. De hecho, en otras oportunidades, cuando Él les dijo, yo soy el Hijo del Hombre, yo soy el Hijo de Dios, intentaron apedrearlo. Porque entendieron que esa expresión, Hijo de Dios,
decía: yo soy Dios hecho hombre. Así que Él sí se les había manifestado, Él sí se les había revelado, pero ellos no lo entendieron. ¿Por qué? Porque tenían un velo, y ese velo se requiere ser quitado. Miremos en 2 Corintios, con respecto a lo que dice el caballero. 2 Corintios, en el capítulo 4, en el verso 4. Sí, leamos desde el 3. Dice, 4:3 dice: pero si nuestro evangelio, ¿qué es el evangelio? Buenas nuevas. Eso significa la palabra evangelio, buenas nuevas. Pero ¿cuál es el evangelio que nosotros predicamos? ¿En qué se basa el evangelio que nosotros predicamos? En la obra perfecta de la cruz. Cristo crucificado, muerto, sepultado, resucitado y ascendido. 5 movimientos tiene la obra de la cruz. Ese es nuestro evangelio. Si tú estás predicando otra cosa, tú no estás predicando el evangelio. El evangelio que dice la palabra. El evangelio es la obra de la cruz. Cristo muerto, sepultado, crucificado, muerto, sepultado, resucitado y ascendido en gloria. Ese es nuestro evangelio. Amén. Y nota lo que sigue diciendo allí: pero si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Esto es, entre los incrédulos, a quienes el Dios de este mundo, escúchame bien, a quienes el Dios de este mundo les cegó el entendimiento, para que no les resplandezca, ¿qué cosa? La luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Así que esto, aplicándolo a los fariseos, no lo entendían, no lo podían comprender. Y de hecho, cuando el Señor se los expresó de una manera clara, intentaron apedrearlo. Mira lo que dice allí en Juan capítulo 5, a partir del verso 16. Leamos desde el 15. Dice: el hombre se fue y contó a los judíos que Jesús era quien lo había sanado. Por esta causa los judíos perseguían a Jesús e intentaban matarlo, porque hacía estas cosas en sábado. Verso 17. Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora, ¿qué? Trabaja, y yo trabajo. Por esto los judíos aún más intentaban matarlo, porque no solo quebrantaba el sábado, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose ¿qué? Igual a Dios. Así que cuando Jesús decía que Dios era su papá, Él estaba diciéndoles claramente: yo soy el Mesías, yo soy el Dios hecho hombre, y no lo aceptaron. Él estaba diciendo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y no lo aceptaron. Amén. ¿Por qué? Porque el enemigo les tenía velado el entendimiento, para que viendo no pudieran ver, para que oyendo no pudieran oír. Amén. Así que Jesús no es solamente un maestro. Jesús es el Dios hecho hombre. Él es el camino. Pero este camino, cuando Él dice que Jesús, cuando Él dice yo soy el camino, es en un sentido doble. Yo no sé si usted lo había mirado desde esa posición. No solamente es el camino para que el hombre vaya al Padre, sino que también es el camino a través del cual el Padre bendice a los hombres. Amén. Amén. Así que cuando hablamos de que Jesús es el camino, lo hacemos en un sentido doble. Vamos a Él a través de Jesús, y las bendiciones del Padre y las promesas del Padre vienen a nosotros a través de nuestro Señor Jesucristo. Miremos esto, Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1. ¿Estamos ahí? ¿Cuántos saben que Dios es bueno? Amén. Y que todo lo que Él da es bueno. Amén.
A veces tenemos una imagen distorsionada de quién es Dios y creemos que Dios trae enfermedad o trae dificultades o quiere hacernos mal o no nos ama. Esas expresiones las escuchamos a diario en personas que no tienen una revelación clara de quién es Dios. Pero mira lo que dice Dios acerca de lo que Él es. Dice, verso 17, capítulo 1, verso 17, dice: toda buena dádiva. ¿Qué es una dádiva? Entonces, todo buen regalo y todo don perfecto desciende ¿de dónde? De lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Por lo tanto, a partir de esta palabra, nosotros podemos entender y podemos siempre esperar lo mejor de Dios. Amén. Para nosotros. Amén. Amén. Dios es bueno, eso es lo que tenemos que tener en la mente. El enemigo ha tratado de distorsionar siempre la imagen de Dios. Desde el Edén, ¿qué le dijo a Eva? Con que Dios os ha dicho que no coman de ningún árbol. Y ella le dijo, no, Él no dijo eso, Él dijo que podemos comer de todos, menos de este. Es que Él les dijo que no comieran de ese, porque es que si ustedes comen de ese, se van a volver igual a Él. O sea, Dios es un Dios egoísta que no quiere que ustedes progresen. Él siempre ha tenido esa intención de distorsionar la imagen del buen Dios que tenemos en nuestras vidas. Pero sabemos que toda buena dádiva y todo buen don viene de papá. Mucha gente hoy está diciendo que la enfermedad viene de Dios. Mucha gente está diciendo, bueno, si Dios me envió esta enfermedad, pues gloria a Dios. No, estás equivocado. Toda buena dádiva y todo buen don perfecto viene de papá. Otra cosa, que no sea buena ni sea perfecta, eso es de otra fuente. ¿Aló? Y eso es lo que tenemos que entender. ¿Me hago entender? Ahora, si todo buen don y toda buena dádiva viene de Dios y Cristo es el camino a través de la cual la recibimos, entonces necesitamos estar allí. ¿Aló? Necesitamos estar en el camino para ser bendecidos. Mira lo que dice, vaya conmigo por favor, a Juan en el capítulo 1. Leamos desde el 51, dice. El contexto de esto está cuando Jesús llama a Natanael, que está debajo de una higuera, de un árbol, está él. Ustedes conocen el contexto, ¿verdad? Ahora, quiero basarme en esto de que Él es el camino a través del cual recibimos la bendición del Padre. Dice, y agregó, verso 51, y agregó, de cierto os digo, desde ahora veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios, ¿qué? Subiendo y bajando. ¿Sobre quién? Sobre el Hijo del Hombre. Ahora, nota el orden en que están, porque a veces, yo lo he explicado varias veces, pero a favor de los que no lo han escuchado, vuelvo a explicarlo. Nota el orden en que se menciona. Dice, subiendo y descendiendo. O sea, primero los ángeles, ¿qué hacen? Suben. Pero ¿no sería como lógico que primero bajaran? ¿No están en el cielo? ¿Cierto? A veces lo entendemos de esa manera. Pero aquí el punto es que los ángeles han sido delegados para nuestro servicio, para ministrarnos. Pero la única manera en que ese servicio se hace evidente al hombre es cuando tú estás en Cristo. Amén. Por eso dice que los ángeles suben y descienden ¿sobre quién? Sobre el Hijo del Hombre. Es decir, cuando tú como hijo de Dios en Cristo declaras la palabra, las promesas de Dios a tu favor, entonces el camino que es Cristo permite que los ángeles suban y desciendan con la bendición de esa promesa. Amén. ¿Me estoy haciendo entender? Y nota lo que dice en Efesios capítulo 1, a partir del verso 3. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ¿qué? Eso está en pasado, presente o futuro. Pasado. Es un pasado, ¿cierto? Es un pasado perfecto.
nos bendijo, pasado. ¿Con qué? Con toda bendición. En los lugares celestiales, ¿en quién? En Cristo. En Cristo. Lo que significa aquí es que tú eres un bendecido de Dios por cuanto estás en Cristo. Y por cuanto estás en Cristo, estás en el camino donde tú puedes recibir de papá lo mejor. Porque Él da cosas buenas. Él no hace acepción de personas. Muchas personas dicen, no, es que Dios a usted sí lo bendice, pero a mí no. No, la palabra en el Nuevo Testamento dice 11 veces, 11. Y ustedes saben que cuando la palabra de Dios repite algo es porque es importante. Y en el Nuevo Testamento, solo en el Nuevo Testamento repite 11 veces, yo no hago acepción de personas. O sea que si Dios quiere el favor para ti, lo quiere para mí y lo quiere para todos y cada uno de nosotros, porque Él es bueno. Y si te queda alguna duda, mira por favor tercera de Juan. Tercera carta de Juan. En el verso 2 dice, amado. ¿Cuántos amados hay aquí? Nota lo que dice ahí. Amado, yo deseo. Esto hace y expresa una voluntad, un deseo. Alguna persona me dijo en una oportunidad, pero perdón, pastor, aquí el que está hablándole es Juan a Gallo. Y sí, tiene toda la razón. Juan está hablándole a Gallo. O sea que el deseo es el de Juan. Sí, pero es que usted está olvidando que el Espíritu Santo es el que está inspirando a Juan. Amén. Amén. O sea que Juan lo expresa, pero el deseo realmente es de quién? Del Espíritu Santo, de Dios. Dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en algunas cosas. No, dice en todas. Y que tengas salud así como prospera tu alma. Ahora, la bendición aquí está en tres áreas. En el área económica, en el área física de la salud y en el área espiritual. O sea que Él quiere prosperidad en todas las áreas que componen la vida del ser humano. Amén. Porque Él es bueno. Amén. Y porque toda buena dádiva y todo buen don viene de Él. Amén. ¿Me estoy haciendo entender? Amén. Pero Él también, ya vimos que Él es el camino que nos permite recibir del Padre, porque somos bendecidos. Amén. Amén. Pero Él es el camino del hombre hacia Dios. No hay otra manera de llegar al Padre. Mira lo que dice en Hechos 4, en el verso 12, 4:12. ¿Estamos ahí? Amén. Dice, y en ningún otro, ¿en cuánto? En ninguno otro. Y eso habla de una exclusividad. Amén. Amén. No hay otro. Dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Él es el único camino. Amén. En Él es que el hombre puede realmente ser hijo de Dios. Juan capítulo 1. Juan en el capítulo 1, en el verso 12. Juan 1:12. Porque Cristo nos hace hijos de Dios. Dice allí, mas a todos los que lo recibieron, a quienes creen en su nombre, les dio ¿qué? Potestad para ser hechos hijos de Dios. Entonces, no todos los seres humanos son hijos de Dios. Son aquellos que están en Cristo, bajo el pacto de la sangre de Cristo. Amén. En Gálatas 3:26, Gálatas capítulo 3, verso 26 dice, porque todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo. O sea, todos los que tengan fe en Cristo son hijos de Dios. Entonces quiere decir aquí que la única manera de ir al Padre es a través de Jesucristo. Y en Romanos 8, si Él nos hace hijos,
Él también nos hace herederos. Mira lo que dice en Romanos 8, verso 17. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Así que Él es el camino. Y el camino habla de algo doble. Amén. Yo voy al Padre a través del camino que es Jesús, y a través del camino que es Jesús recibo las bendiciones y las promesas del Padre. Amén. Pero Él también es la verdad. Él es la verdad absoluta. Amén. Él es la verdad absoluta. Juan 1:14, mira lo que dice allí en Juan 1:14. Juan 1:14 dice: y el verbo se hizo carne, hablando claramente de Jesús, y habitó entre nosotros lleno de gracia. ¿Y de qué? ¿Lleno de gracia y qué? Y de verdad. Y de verdad. Y habitó entre nosotros lleno de gracia y de verdad, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito Hijo del Padre. Ahora, yo no sé si ustedes recuerdan cuando Moisés estaba en el monte y el Señor pasó por enfrente de él, que le puso la mano en la cara y que él vio solamente la espalda. Ahora, la expresión allí de Moisés, entre muchas otras, que dijo cuando lo vio, dijo que él estaba lleno de misericordia, amén, y de gloria. Así que Juan está recogiendo las palabras que Moisés declaró para declararlas a favor de Jesús. Y él dice: lo vimos lleno de gracia y de gloria, como la del unigénito Hijo de Dios. Cristo es... ¿Qué significa la palabra unigénito? Único hijo, ¿cierto? Pero tú y yo somos hijos, ¿sí o no? Amén. ¿Sí? Entonces, ¿por qué Jesús es único? Porque es Es el unigénito de Dios. Pues sí, pero ¿por qué es el unigénito? Si tú eres hija, si eres hijo, si yo soy hijo, y unigénito significa único hijo. Porque Él fue el único hijo que entregó para la salvación de nosotros. Porque las características del Padre y del Hijo son iguales. Ok, unigénito está unigénito en cuanto a tres cosas. Primera, en cuanto a engendramiento. ¿Qué significa eso? Jesús tuvo un engendramiento único. Amén. Ningún otro lo ha tenido. Amén. Amén. Entonces, por cuanto a engendramiento, eso está en Lucas 1:35. En cuanto a condición sin pecado, Amén. Él fue sin pecado. O sea que es único por cuanto Él nunca pecó. Amén. Y es único en cuanto a gloria. Amén. Amén. En cuanto a gloria. O sea que aquí lo que Juan está diciendo es que Él ve en Jesús al Dios hecho hombre. Y de esa manera es que usted y yo lo tenemos que mirar. Amén. Amén. No lo podemos ver de otra manera distinta. Si usted lo ve de una manera diferente, entonces usted no está en el camino. Porque Jesús es Dios. Amén. ¿Aló? Amén. Otros están diciendo que Él es Dios con D minúscula, pero Él es el Dios todopoderoso. Amén. No me vaya a malinterpretar. No estoy diciendo que Él y el Padre sean una sola persona. No, ellos no son una sola persona. Ellos son dos personas distintas, pero son el único y sabio Dios. Eso hace parte de una doctrina fundamental que se llama Dios, cuando hablamos acerca de Dios. Mira lo que dice Jesús en Juan 10, Juan capítulo 10. Esto es importante entenderlo, porque esto que yo le voy a decir, esto que vamos a leer, usted dirá: si ven, son uno. Pero todo lo tenemos que mirar a la luz de ¿qué? De toda la palabra, del contexto de toda la palabra. Amén.
Dice ahí en Juan 10, verso 30, dice, Jesús dijo, el Padre y yo, uno somos. Entonces, ¿son la misma persona? Según eso. Según esto, si lo vemos así, si sacamos esto del contexto de la palabra, entonces son una misma persona, ¿cierto? Pero cuando lo vemos en el contexto de toda la palabra, por ejemplo, Jesús estaba en el Jordán, se estaba bautizando, se escuchó una voz en el cielo, la del Padre, que dijo, este es mi Hijo amado. Ahí se ve claramente que hay dos personas distintas. Y luego desciende el Espíritu Santo, amén, y se posa sobre Jesús. O sea, una tercera persona más. Son personas distintas, amén. Él dijo, mi Padre y yo, dos personas diferentes. Trabajamos, hasta hoy trabajamos, amén. Entonces él está diferenciando claramente. En otra oportunidad dijo, mi Padre que está en el cielo. O sea, son dos personas totalmente distintas. Pero entonces, ¿cómo nosotros interpretamos esto de que cuando Jesús dijo, mi Padre y yo uno somos? Ese uno está hablando de naturaleza y de esencia. Es decir, son uno porque comparten la misma naturaleza. Es decir, ambos son copartícipes de una misma naturaleza. Ellos son omniscientes, omnipresentes, omnipotentes, eternos. Y cuando Jesús dice, el Padre y yo somos uno, Él está diciendo, yo soy omnipotente, yo soy omnisciente, yo soy omnipresente, yo soy eterno, yo soy amor. Todas las características y cualidades del Padre, yo las tengo. Por eso Él le dijo a Tomás, el que a mí me ha visto, ha visto al Padre. Aunque son dos personas distintas, el que ha visto a Jesús, ha visto al Padre. ¿Por qué? Porque Jesús no habla por su propia cuenta, sino que habla todo lo que el Padre le ha dicho que hable. Él no actúa por su propia cuenta. Él dijo, yo hago lo que a mi Padre le agrada que yo haga. ¿Aló? Entonces estamos viendo que Él es la verdad, por cuanto su persona manifiesta o revela quién es el Dios Todopoderoso. Miremos, volvamos a Juan capítulo 14. Cada vez que ustedes miren esa declaración de que Jesús es la verdad, necesitamos asociarla en el sentido de que Él es la verdad por cuanto revela el misterio del Padre. Nadie había visto a Dios jamás, pero el unigénito Hijo de Dios lo ha dado a conocer. Mira lo que dice en Juan capítulo, ahí en el 14, verso 7. Dice, si me conocierais, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora lo conocéis y lo habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me habéis conocido, Felipe. El que a mí me ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que vive en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Amén. Entonces, cuando hablamos de que Él es la verdad, estamos hablando de que Él es el que nos revela al Padre. Juan 1:18. Juan capítulo 1, verso 18. ¿Estamos ahí? Nota lo que dice allí. 1:18 dice, a Dios nadie lo ha visto jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Poderoso, ¿no?
Y en capítulo 12, ahí mismo en Juan, capítulo 12, verso 45. 12, 45. Dice, y el que me ve, ve al que me envió. No porque sean una misma persona, sino porque comparten la naturaleza divina. Él es la mayor expresión. Por eso es que Pablo dice en 2 Corintios que Él es la imagen visible de Dios. Y dice que Él es el que irradia la gloria de Dios. Tú y yo no irradiamos la gloria de Dios. Tú y yo reflejamos la gloria de Dios. Amén. Como en un espejo. Cuando se habla de irradiar es porque esa misma persona es la fuente de la gloria. Y Él es la fuente de la gloria de Dios y por eso irradia la gloria de Dios. Y tú y yo, como estamos frente a Cristo, estamos con Él y estamos en Él como un espejo, reflejamos. No irradiamos, reflejamos la gloria. ¿Sí me estoy haciendo entender? Amén. Por eso es que Pablo dice que Él irradia la gloria del Padre, porque Él es la fuente de la gloria de Dios. Amén. Porque Él es Dios. El Padre se ha revelado al hombre a través del Hijo. Colosenses, miremos ese párrafo que yo acabé de parafrasear. Colosenses, capítulo 1, verso 15. Cristo es, ¿qué cosa? La imagen del Dios invisible. Amén. Él es la imagen del Dios invisible. 1:15. La humanidad conoce quién es el Padre a través de Jesucristo. Por eso Él es la verdad. Él es la verdad. Recuerden eso, cuando hablamos de la verdad no estamos hablando de un concepto, estamos hablando de una persona. Y cuando hablamos de la verdad como persona, tenemos que entender que Él es la verdad por cuanto revela 100% quién es Dios. En otro tiempo, cuando Jesús no había venido, los hombres de oídas oían de parte de Dios. Y en parte conocían quién era Dios. Pero una vez llegado Jesús, la imagen completa de Dios se revela al hombre. Y podemos conocer que Dios es amor, es bueno, es poderoso, es misericordioso, es lleno de gracia. ¿Por quién? Por la persona de Cristo. Amén. Pero Él también hizo otra declaración. No solamente dijo que Él es el camino, Él también dijo que era la verdad, pero también dijo que era ¿qué? La vida. Y cuando se habla de la vida, no se está hablando solamente de la vida natural, aunque Él es el dador de la vida. Estamos en Colosenses, ¿cierto? Mira lo que dice en el verso 16. Porque en Él fueron creadas ¿cuántas? Todas las cosas. Las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Quiere decir entonces que Jesús es el dador de la vida física, ¿cierto? De la existencia natural nuestra. Pero este concepto de que Él es la vida va más allá. Va más allá, es más profundo. Él está hablando de una vida espiritual. Amén. Que aunque la persona pueda morir en lo natural, sigue viviendo espiritualmente unido a Cristo. Recuerde una cosa, que la palabra muerte significa separación. Cuando usted muere físicamente es porque las partes de su ser se separan. Su espíritu y su alma salen de su cuerpo. Cuando se habla de muerte espiritual es porque usted está separado de Dios. Amén. Y Él es la vida por cuanto Él nos une, nos vincula
nos da comunión con el Padre. Amén. Por eso es que nosotros los creyentes tenemos la certeza de que si hoy muriéramos, iríamos al cielo. ¿Por qué? Porque estamos en Cristo. Porque Él es la vida. Amén. Él es la vida espiritual. Juan 3:16. Juan 3:16, usted lo sabe, ¿cierto? De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. Eso es lo que da Cristo. Amén. Por eso fue que Él vino, porque Él es la vida. Y todo aquel que confía en Él, que cree en Él, está vinculado, tiene comunión, está reconciliado, está en paz con el Padre. Amén. Por eso es que Él es el único camino. No hay otro camino. No hay otra manera de estar en comunión con Él. ¿Aló? Amén. Ahí mismo en Juan, pero ahora en el capítulo 6, en el verso 33. Capítulo 6, verso 33. Dice: porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida. ¿A quién? Al mundo. Estamos hablando de vida espiritual, no solamente de la vida natural, aunque ya vimos que Él es el que nos mantiene con vida. Si usted hoy amaneció con vida, ¿sabe por qué es? Porque Cristo vive. Amén. Amén. El hecho de que nos levantemos cada día con vida es un testimonio de que Cristo está vivo. Amén. Porque Él es el dador de la vida. Y no solamente el dador, sino que el que sustenta toda la creación. Amén. Amén. Gloria a Dios. Capítulo 10, ahí mismo en Juan. Capítulo 10. Ahora en el verso 28. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Esa es una declaración del mismo Jesús. Amén. Él es el que da vida eterna. Capítulo 11, verso 25. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Aunque muera físicamente, va a seguir viviendo. Es decir, va a tener comunión con Dios. Va a estar en comunión, en unidad con Dios. ¿Aló? Amén. Esa es una buena noticia. Amén. Capítulo 8, verso 12. Él es la luz de vida. Amén. Verso 12 dice: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Amén. Jesús es la luz de la vida. Y en Juan 10:10, ustedes lo conocen. Juan 10:10 es nuestro texto base aquí en la iglesia. El diablo no vino sino a robar, matar y destruir. Y la parte B dice: mas yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Amén. Así que Jesús es quien nos da vida eterna. Él es el que nos vincula al Padre. Hoy por eso podemos acercarnos a Dios confiadamente. Mire lo que dice en Romanos. Romanos, capítulo 5, versos 1 y 2 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Usted se siente en paz con Dios? Muchos cristianos no. Muchos cristianos todavía tienen sentimientos de culpabilidad porque no han entendido esto. La justicia que tenemos en Cristo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Ahora salte al verso 8. Dice: pero Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros.
Con mucha más razón, habiendo ya sido justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora ¿qué? La reconciliación. Estamos reconciliados con Dios. Amén, amén. Tenemos paz para con Él. Podemos venir a Él confiadamente con la cabeza en alto. Dejemos a un lado, atrás, ese sentimiento de gusano, de cucaracha. Yo no sé si usted ha escuchado a algunas personas orando de esa manera. Terrible. No entienden lo que tienen en Cristo. No entienden quiénes son en Cristo. Mucha gente se siente culpable por lo que hizo en el pasado, pero Cristo nos reconcilió. Cristo pagó. Cristo anuló el acta de los decretos. Cristo nos ha dejado en paz con el Padre para que podamos venir confiadamente ante Él, sin ningún sentimiento de reproche ni de inferioridad, sino que entendamos que Él es el que nos ha unido y nos ha dado comunión al Padre. Amén. Amén. Cierra tus ojos ahí donde estás y vamos a orar. Padre, muchas gracias por este tiempo. Hoy te damos gracias. Gracias, Señor, por amarnos, por salvarnos, por justificarnos. Gracias, Señor Jesús, porque tú eres el camino. Tú eres el único que me puede llevar al Padre. Y tú eres el único a través del cual yo recibo bendición del Padre. Tú eres la verdad. Por cuanto en ti yo hoy puedo conocer quién es Dios. Él es bueno y me ama. Tú eres, Señor, la vida, porque me pones en comunión con el Padre. Tú eres la vida eterna. En ti tengo toda mi esperanza. Tú has prometido que vendrás por mí y lo creo. Y te espero, Señor Jesús. Y si alguien aquí aún todavía no ha entregado su vida a Jesús, si alguien aquí ante la pregunta si esta noche murieras, irías al cielo, y tienes dudas, no tienes la certeza, hoy te invitamos para que recibas a Cristo como tu Señor y tu Salvador personal, con una simple oración. Yo quiero que todos la repitamos, que todos hagamos esta oración. Di juntamente conmigo: Señor Jesús. Dilo a viva voz. Señor Jesús, en esta noche entrego mi vida a ti. Te reconozco como el Señor de mi vida, como el dueño y propietario mío. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Envía tu Santo Espíritu a morar en mí. Haz de mí una nueva criatura. Revélame más de ti. Enséñame más de ti, Jesús. Te amo y te acepto como mi Redentor personal. Y te doy gracias por salvarme. Tú eres el camino, la verdad y la vida. Gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Si tú has hecho esa oración, ¿alguien nunca había hecho esa oración? ¿De ustedes dos? ¿Nunca? ¿Tampoco la habías hecho? ¿Tampoco? Lee por favor Romanos. Abran su Biblia en Romanos. Quiero mostrarles algo. Romanos capítulo 10. Capítulo 10 en el verso 9. ¿Estamos ahí? Romanos capítulo 10 en el verso 9 dice: si confiesas con tu boca, esto es lo que hemos acabado de hacer, confesar con nuestra boca, ¿qué? Dice ahí, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Amén. Serás salvo. Amén.
No te lo dice Norman Gaviria, te lo dice la palabra. Si tú hiciste hoy, si ustedes hicieron hoy esa oración con todo su corazón, creyendo que Jesús es el dueño y propietario de ustedes y sometiéndose a Él, si esta noche murieran, Dios no lo quiere, irían al cielo. Porque Jesús es el camino, la verdad y la vida. Amén. Así que nos gozamos con ustedes. Démosle un aplauso al Señor. Oremos al Señor. Padre, muchas gracias te damos por esta noche. Gracias por tu bendita palabra. Gracias porque tú eres bueno y verdadero, porque tus misericordias son para siempre. Gracias porque tú te revelas a nuestras vidas. Gracias, amado Señor, porque este día estaba marcado. Este día, Padre de la Gloria, estaba marcado. No es una casualidad, Señor, que tú hoy me hayas traído a este lugar. Gracias, Padre mío, porque tú eres bueno y benevolente. Y aunque yo no lo sabía, tú tenías para mí hoy un día marcado de salvación. Gracias, Papito. Te amo, te bendigo y te exalto. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, te damos la gloria, la honra y el poder en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y amén. ¿Puedes saludar a alguien? Bendígalo en el nombre de Jesús. Mucho gusto, mi hermano.